de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio regímenes de intercambio de información 6 años después de su adopción. Nos acompañan Jorge Bachi de Altac Argentina, Marielena Mejía de Altac Perú y Eduardo Vargas de Altac Costa Rica. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Jorge. Mucho gusto para todos. Vamos a hablar hoy de un tema que es sumamente importante, que es el de los regímenes de intercambio de información. Como bien decía el título de la conversación que tenemos hoy, antes no existía una regularización, una especie de estandarización de los distintos reportes de información que se intercambiaban entre países, sino que la mayoría se resolvían un poco a demanda. Ya vamos a ver en detalle estas 3 opciones que existen en la actualidad. Pero lo más importante es que estos regímenes de intercambio de información que fueron aprobados por la OCDE y firmados, al cual se han adherido más de 145 países, muchos de esos de los que corrientemente son llamados paraísos fiscales, ha hecho que se cambie absolutamente de una manera radical la forma en que se debe planificar, porque muchas empresas que utilizaban estos paraísos fiscales, estas jurisdicciones donde su principal atributo sus principales atributos eran la baja tributación, pero a su vez también el cerramiento que tenían sobre los datos, o sea, no intercambiaban información, no brindaban datos, mantenían el secreto fiscal y el secreto bancario a rajatabla. Después de la firma de estas medidas han cambiado radicalmente su postura y hoy estamos viendo el resultado de toda esta información que se está enviando. Para entrarnos en el detalle exacto de lo que estamos hablando, le paso la palabra a Malena, que va a empezar a comentarles cuáles son los regímenes que se encuentran vigentes y cómo se están utilizando. Buenas tardes, gracias Jorge. Bueno, yo les reitero lo que nos ha expresado Jorge, en el sentido de que es importante entender el objetivo del intercambio de información. Desde el punto de vista de la administración tributaria, es poder acceder a datos relevantes para conocer si un contribuyente que desarrolla una actividad económica a escala internacional efectivamente cumple y declara la información tributaria correcta. Asimismo, desde el punto de vista del contribuyente, es importante que se le garantice a él el derecho de reserva de la información personal. La forma como se implementa este intercambio de información es a través de la suscripción de convenios entre los estados. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Perú, los instrumentos para llevar a cabo el intercambio de información han sido de 3 tipos, ¿no? Al comienzo ha sido a través de convenios para evitar la doble imposición tributaria. Estos convenios recogen un artículo, que es el artículo 26, donde básicamente en base al modelo de la OCDE se refiere este artículo justamente al intercambio de información entre los estados contratantes. El Perú, por ejemplo, no desarrolló mucho estos convenios porque solo tenemos firmados 8 CDIs, con Canadá, con México, con Brasil, con Chile, con Portugal, Suiza, Corea y últimamente con Japón. En su mayoría, los convenios que firmó Perú son anteriores al 2015, salvo el suscrito con Japón, que es la versión más moderna, que incluye los lineamientos actualizados de la OCDE, ¿no? Y que señala justamente que este intercambio de información abarca cualquier tipo de tributo y también abarca cualquier subdivisión política interna o autoridad que pudiera haber en los países, ¿no? También el artículo señala
que la información a intercambiar debe ser previsiblemente relevante para resolver en caso de controversia. ¿Qué significa esto? Significa que las autoridades no pueden pedir por pedir, sino que bajo el ámbito del CDI se tiene que solicitar información que sea relevante para el caso, ¿no? Bueno, y además la versión moderna del CDI ha ampliado, ¿no?, lo que viene a ser el derecho de reserva, señalando que la información recibida por un Estado contratante puede ser usada para otros fines, cuando dicha información que va a ser usada para otros fines esté conforme a la legislación de ambos Estados y la autoridad competente del Estado que le proporciona la información autorice para dicho uso. Adicionalmente, si un Estado contratante solicita información al otro Estado contratante, utilizará las medidas para recabar la información que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando en ese Estado dicha información pueda no necesitarla para sus propios fines tributarios. Es decir, el otro Estado no se puede excluir de conseguir la información argumentando que no es información relevante. Bueno, ese es, digamos, en cuanto a los CDIs y en cuanto a los alcances más modernos que tenemos en el modelo de la OCDE. Ahora, Perú tiene una situación especial. Al ser un país andino, tiene un convenio de los países andinos, que es la decisión 578, ¿no?, que regula la situación tributaria de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y en este caso, a pesar de regirse por el principio de la fuente, a diferencia de la mayoría de sistemas a nivel mundial que se rige por el sistema de la renta mundial de acuerdo a la resiliencia, ¿no?, este convenio de la CANS también contiene un artículo referido a consultas e información entre los países, ¿no?, que está dirigido básicamente a información para evitar el fraude y la evasión fiscal. Aparte de estos convenios, podrían existir entre los países convenios bilaterales, que no necesariamente están referidos a convenios para evitar la doble imposición tributaria, sino convenios de asistencia mutua. En el caso peruano no los tenemos, y lo que sí tenemos es que hemos suscrito en el año 2018 la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que es un convenio multilateral desarrollado por la OCDE y que en el Perú entró en vigencia en el año 2018 para las operaciones realizadas a partir del 2019. En este caso, este convenio no se enfoca como los CDIs en el reparto de potestades tributarias, sino que tiene un mayor alcance y establece otras modalidades para el intercambio de información, ya que se puede llevar a cabo la solicitud de parte de determinada información, o también tiene un mecanismo de proporcionar información de manera automática, como es el caso del intercambio de información financiera, o de manera espontánea cuando la autoridad de algún país considere que podría ser de utilidad para algún otro Estado. Una característica de este convenio es que la información debe mantenerse como secreta y deberá ser protegida bajo la normativa, en el caso de Perú, bajo la normativa interna de protección de datos, ¿no? También existe la asistencia para la cobranza tributaria o para la notificación o traslado de documentos. En el caso específico peruano, el Perú se ha reservado ese derecho y no presta esta última asistencia. Ahora, redondeando este sistema jurídico de los convenios entre los estados para la asistencia, tenemos como complemento, ¿no?, el estándar común de reporte de información que deben completar las entidades financieras. En el caso peruano, esta información financiera se remite a la SUNAT para que la SUNAT, que es la entidad administradora tributaria, lo pueda remitir al exterior en caso que alguna administración tributaria del exterior se la solicite. De esta manera se promueve la transparencia fiscal
¿no? Y también se promueve el cumplimiento de obligaciones tributarias de parte de las instituciones financieras, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones financieras deben hacer firmar a sus clientes un formulario de declaración jurada por diferentes transacciones que realicen en estas entidades para las aperturas de cuentas pasivas, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Y básicamente, digamos, lo que debemos de resaltar de todo este sistema que ha sido propuesto por la OCDE y que muchos países han suscrito y han implementado en sus países para tener este tipo de asistencia, tiene dos grandes ideas. La idea de obligaciones de asistencia en información y digamos, en la cobranza, ¿no? Para las administraciones, para que puedan, digamos, determinar exactamente los casos de tributación de determinados contribuyentes que tienen actividad internacional, como también la parte financiera, porque la parte financiera que no se puede desligar de las transacciones que las personas realizan, sean personas naturales o jurídicas, están entrelazadas. Entonces, este sistema lo que hace es, por un lado, tenemos la asistencia operativa para las administraciones, como también se ha complementado con la asistencia financiera por el rastro económico que van dejando, digamos, los actores en el mercado económico, en la banca y otro tipo de entidades financieras que mueven el capital que genera determinados ingresos y renta. Cedo la palabra. Muchas gracias, Mariana. Excelente tu exposición, sumamente amplia, y de nuestra parte nada más complementar que, como lo explicó muy bien para el caso de Perú, coincide en un 95 o 98% para el caso de toda Latinoamérica. Al final, enfoquémonos un poco en cuál es el impacto para nosotros como empresarios, como asesores de grupos económicos, todo este tema del intercambio de información, porque tal vez uno lo escuche de primera entrada y dice, ¿y a mí en qué me afecta que una jurisdicción hable con otra que se pueda intercambiar información? Pues resulta que mucho dependiendo de cuál sea la estructura con la que el grupo está operando. Y aquí vamos con esto. Históricamente hay cierta tendencia a estructuras fiscales agresivas o que se consideran agresivas bajo los términos actuales y la legislación y la normativa BEPS actual, donde se dependía mucho del secretismo o del no acceso a la información para hacer algún nivel de estrategia. Y como normalmente se lo decimos a nuestros clientes, hay que entender el entorno actual del intercambio de información como si antes estabas en un campo al descubierto sin ningún tipo de luz artificial a las 11 de la noche, ya era completamente oscuro. De repente, de la noche a la mañana, ¡pum!, se encienden las luces, tenés iluminado tal cual campo de fútbol y se ve el más mínimo detalle de lo que vos estás trabajando. Entonces, tenemos que entender que a hoy lo que hacíamos como grupo económico hace 10, 15 años y que nos ha servido históricamente, puede no servirnos porque tal vez dependíamos de que la administración local no pudiera ver lo que yo estaba haciendo o dejando hacer afuera. Ahora, temas como la sustancia, temas como el aprovechamiento de legislaciones con pocos requerimientos de instalarse en ellas, temas como la prestación efectiva de estas transacciones son fundamentales a efectos de poder justificar estos flujos de dinero que ya Mariana nos estaba diciendo, porque igual mucho del intercambio de información y el intercambio automático de información se centra en la información bancaria a nivel del CBS para todo el mundo y a nivel del FATCA para Estados Unidos. Recuerden el principio de auditoría, follow the money, y le vamos a llegar a los hechos relevantes, y justamente eso es lo que se está buscando a través de este tema. Entonces preguntémonos, ¿qué conclusiones o qué riesgos incrementales puede tener mi grupo económico o mi patrimonio personal como dueño de este grupo económico si la administración local de mi país puede ver lo que yo tengo en España, lo que yo tengo en Suiza, lo que yo tengo en Argentina o inclusive lo que yo tengo en Panamá o Belice?
todos participantes de este escenario de información. Si de repente aparece, porque a efectos tributarios se va a hacer algún patrimonio no declarado, sea empresarial o personal, pues tendré que ver cómo darle algún razonamiento a eso, alguna justificación, o en su defecto, verme sujeto a potenciales ajustes tributarios. En ese sentido, a nivel de ALTAC, y ahora Jorge en su cierre nos ayuda a reforzar esta idea, tenemos un equipo altamente especializado que les va a ayudar a entender si tienen algún riesgo en su estructura actual, si lo tienen, cómo mitigarlo y cuáles son esos planes de acciones que los que nos están escuchando deberían de llevar a cabo a efectos de hacer frente a estos cambios normativos del intercambio de información. Jorge. Sí, tal cual, como planteas Eduardo, como bien explicó Malena, el mundo ha cambiado. Desde la aparición de estos tipos de controles, el mundo ya no es el mismo del que era, y aquellas personas que por distintos motivos o razones, legales o no legales, hubieran utilizado alguna jurisdicción que lo amparara en el secreto fiscal con respecto a su país, hoy ya no lo tiene, porque como bien planteabas, la mayoría de las jurisdicciones, diríamos casi todas aquellas donde alguien con buen tino estaría dispuesto a poner su patrimonio, están todas involucradas en este proceso. Esto, como bien vos planteabas, Eduardo, genera un sinfín de ajustes tributarios, y qué mejor que adelantarse a ellos haciendo un análisis estructural de toda la planificación tributaria que se venía llevando hasta este momento, para hacer una evaluación si realmente esa estructura no debe cambiar y eventualmente enfrentar un ajuste tributario de motus propio, sin esperar que sea el fisco el que venga a descubrirlo y lo ajuste con otras herramientas. Hay situaciones de blanqueos, de moratorias en muchos países que justamente dan una oportunidad impecable para resolver estos problemas que se tienen de tiempos pasados, del cambio de paradigma que se ha dado. Y como bien también decías, Eduardo, ALTAC International está perfectamente preparado, tiene un equipo de profesionales muy capacitados en el tema que seguramente podrán ayudarlos a resolver estos procesos. Muchas gracias a Jorge Bachi de ALTAC Argentina, Marilena Mejía de ALTAC Perú y Eduardo Vargas de ALTAC Costa Rica por este episodio Regímenes de Intercambio de Información 6 años después de su adopción. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como ALTAC International y ALTAC Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.